Va a quedar grabada y luego vamos a compartir con ustedes el enlace para que puedan volver a verla o compartirla en el caso de que lo deseen. Mi nombre es Catalina Crescente, yo trabajo en la Escuela de Gestión, que es el brazo educativo de la Cámara Argentina de la Construcción. Nosotros nos dedicamos a generar cursos de formación profesional y también a generar estos espacios como el que estamos presenciando hoy, que junto con la Asociación Argentina de Carreteras nos interesa para poder difundir temáticas que entendemos que son importantes. En principio es sencillamente darles la bienvenida, agradecerles por estar acá y contarles un poquito cómo va a ser la dinámica de este encuentro. Adriana, la ingeniera Adriana Garrido, va a hacer una presentación en donde va a estar compartiendo pantalla. Durante ese tiempo vamos a tener bloqueado el chat y los micrófonos sobre todo por las cuestiones que tienen que ver con el ruido ambiente. Esto es una obviedad después de 2 años de pandemia, pero siempre es importante decirlo. Y al final, sobre el final del encuentro, en la medida en que los tiempos nos den, vamos a habilitar el chat para que puedan hacer algunas consultas que Adriana irá respondiendo. Este es el primer encuentro de 3 webinars que hemos organizado con la asociación, que vamos a estar haciendo de acá hasta fines de julio. En el mail en el que les enviemos la grabación de este encuentro también les vamos a mandar el link para que se inscriban al próximo. Y creo que eso es todo, Adriana, no sé si me estoy olvidando de alguna cosa. No, estamos bien. Bien, igual les vamos a habilitar el chat para que puedan chatear directamente con los coanfitriones, por si tienen algún tipo de problema técnico. Florencia, que es del equipo de la Escuela de Gestión, los va a estar ayudando, pero las preguntas que son específicas de la temática del webinar las vamos a dejar para el final, así no se nos hace un chat eterno de cuestiones que después es muy difícil seguir y distraer. Federico, te dejo a vos la palabra. Bueno, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Catalina. Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Mi nombre es Federico Andreón, yo soy el director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la Asociación Argentina de Carreteras. Les damos, como decía Catalina, la bienvenida a este ciclo de conferencias que estamos organizando junto con la Escuela de Gestión de la Construcción de la Cámara Argentina de Construcción. Desde la Asociación Argentina de Carreteras creemos que este es un espacio muy interesante y muy importante para poder colaborar en todo lo que es transferencia tecnológica en el conocimiento, que pueden ser útiles para nuestro sector. Así que básicamente ya desde acá les agradecemos por participar y los invitamos, como dijo Catalina, a seguir en los próximos. Tenemos 2 webinars más que van a ser de pavimentos y de caminos rurales, que ya les llegará toda la información. Los dejo ya con nuestra disertante de hoy, que es la ingeniera Adriana Garrido. Es una consultora independiente especializada en seguridad vial y es la coordinadora de la Comisión de Seguridad Vial de nuestra Asociación Argentina de Carreteras. Adriana es ingeniera civil, egresada de la Universidad de Buenos Aires y trabajó durante más de 27 años en la Dirección Nacional de Vialidad en las áreas de planificación y proyecto. Fue representante de Vialidad en el Consejo Provincial de Seguridad Vial del Chaco. Ha brindado numerosos cursos, seminarios y talleres de seguridad vial en todo el país y actualmente también es docente y directora de la Diplomatura Universitaria en Gestión de la Seguridad Vial de la Universidad Nacional del Nordeste. Adriana, bienvenida. Todo tuyo. Muchas gracias, Federico. Muchas gracias, Catalina. Gracias a la Escuela de Gestión y a la Cámara Argentina de la Construcción y también a la Asociación Argentina de Carreteras por la invitación y la confianza. Y muchas gracias a todos los presentes, algunos los conozco, pero no estoy pudiendo ver a todos. Rubén Lomas, ¿cómo estás? Pablo Aikel, bueno, algunos, no quiero que se me escape ninguno de los conocidos. Bueno, voy a compartir mi pantalla, si me lo permiten, para empezar la disertación. ¿Están viendo? Sí, perfecto, Adriana. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a hablar hoy sobre el tema de señalamiento transitorio de obra, pero no podemos empezar a hablar de nada que tenga que ver con las obras viales, si no empezamos entendiendo cuál es el problema básico de la movilidad. O sea, lo que hoy llamamos movilidad, que es el tránsito y el transporte, han acompañado la evolución y el desarrollo económico, la vida social, el comercio, la publicidad, el turismo, a lo largo de toda la historia.
pero se ha transformado en este último siglo en un problema que ha traído muchos trastornos a toda la humanidad: contaminación, ruido, congestión, daños, discapacidades, muertes. En el mundo tenemos 1.300.000 muertos por año desde hace más de 15 años que se viene computando estos datos, y los números no han mejorado para nada, a pesar de todos los esfuerzos de los organismos internacionales para que esto mejore. Más del 40% de estos muertos son menores de 25 años. Además de esto, tenemos 50 millones de personas heridas o discapacitadas, el 90% de los cuales se producen en países en vías de desarrollo como el nuestro. Y esto además afecta desproporcionadamente a los sujetos más vulnerables del sistema: los niños, los ancianos o las personas sin recursos. ¿Qué pasa en nuestro país? En nuestro país tenemos alrededor de 5.000 muertos por año. Es la primera causa de muerte no relacionada con enfermedades, lo cual es verdaderamente notable, porque muchas veces uno escucha muertos por distintas causas. Hace poco hubo un incendio en Buenos Aires, por ejemplo, que fue tapa de todos los diarios, lo cual es verdaderamente terrible, pero muertos por el tránsito es como que ya no son tapa de diario, porque como ocurren todo el tiempo, no nos enteramos de que más o menos 20 muertos por día tenemos en nuestro país. Y además es la primera causa de muerte en jóvenes entre 15 y 24, independientemente de las enfermedades. O sea, los chicos entre 15 y 24 años es más probable que se mueran por un accidente de tránsito que por cualquier otra causa. Esto es como si tuviéramos, no sé, algunos son muy jóvenes y no lo recuerdan, pero otros no son tan jóvenes, ya lo he visto. Hemos tenido en la década del 90 un accidente tremendo de avión. Es como si tuviéramos 80 de esos accidentes por año. O sea, todos los años, 80 accidentes de avión. ¿Viajaríamos en avión si supiéramos que la probabilidad de sufrir un accidente es esa? O sea, si hubiera 80 accidentes por año de aviones, seguramente no subiríamos a un avión. Trataríamos de viajar de cualquier otra forma. Sin embargo, seguimos viajando en auto, en todos los medios viales, en parte porque no tenemos otra forma, y en parte porque estamos asumiendo que este es el precio que tenemos que pagar por la movilidad y la libertad. Ahora, ¿este es el precio que tenemos que pagar por la movilidad y la libertad de movimiento? Bueno, en el año 97 Suecia decidió que no estaba dispuesta a pagar ese precio. Y ahí es donde surge Visión Cero, que es algo importante que yo les destaque antes de hablar de señalamiento transitorio o de cualquier tema de obra, porque es un concepto que surge como una estrategia que afirma que no puede haber ninguna justificación moral por la muerte de una sola persona en el sistema de tránsito y transporte. Que todo el mundo debería poder moverse con libertad y a la vez sentirse seguro. Esto, que parece ser una idea un poco utópica, en realidad parte de un enunciado que es de una gran simpleza, pero que tiene un profundo sentido ético, y es que el único número aceptable de muertos o heridos graves en las carreteras es 0. Es como aplicar estos conceptos a la movilidad como se aplican a cualquier otra actividad hoy en día. Hoy en día ningún obrero trabaja en altura si no tiene los arneses y los medios de seguridad necesarios. Esto sería más o menos como tener ese mismo concepto, pero para la movilidad. Esto, Visión Cero se ha desarrollado en muchos países que han logrado disminuir sensiblemente el número de víctimas por accidentes de tránsito. Sobre todo estamos hablando siempre de víctimas, de muertos y heridos graves, y ha adoptado diferentes nombres: sistema seguro, movilidad sostenible, movilidad segura, movilidad sustentable, seguridad sostenible, en función del país que ha adoptado las distintas estrategias, ¿no?
varios países europeos, Nueva Zelanda, Australia, algunos estados en Estados Unidos. Y en definitiva, lo que define este concepto es que un sistema vial seguro es aquel en el cual los usuarios de carreteras que se comportan de manera lícita ya no están expuestos a muertes o lesiones graves. No hablamos de accidentes, los accidentes van a ocurrir igual. Lo que estamos hablando es de muertes o lesiones graves. Fíjense que en la visión tradicional, cuando nosotros hablamos del famoso triángulo de las causas de los accidentes, ¿no? La causa, el factor humano, el factor vehículo o el factor vía, siempre se ha atribuido a que el factor humano era el más preponderante. Pero esto es porque siempre estamos mirando las causas del inicio de los accidentes. Y por supuesto que la causa del inicio de un accidente siempre va a estar puesto en el factor humano, porque en definitiva el que comete errores transitando es el humano, es la persona. O bien la persona que no hizo revisar bien su auto, o que tiene las cubiertas lisas, o que va manejando por la ruta un poco cansado sin haber hecho el descanso suficiente. Pero nosotros en este otro enfoque, lo que tenemos que mirar no es la causa, sino las consecuencias de los accidentes. Y ahí es donde el factor humano se reduce a lo que son excesos o inexperiencia, y el factor vía ambiente y el factor vehículo empiezan a tomar mayor preponderancia. Entonces, no miramos la causa del accidente, sino las consecuencias de los accidentes. Porque los muertos y los heridos graves son las consecuencias de los accidentes. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de, sobre todo uno lo ve en los medios, ¿no? Cuando hay esos accidentes que son un poco emblemáticos, y dicen, la causa fue tal. Las causas son bastante complejas, pero lo que nosotros tenemos que mirar siempre son los daños, las consecuencias de los accidentes. Y todo el sistema debe ser un sistema seguro. O sea, todo esto, tanto el factor humano con sus excesos y con sus errores y con sus equivocaciones, como el factor vehículo y el factor vía o ambiente, tiene que conformar un sistema seguro. Y ahí tiene que estar envuelta todas las medidas que nosotros tenemos que generar. Entonces, el sistema seguro es un sistema que está diseñado de acuerdo a la capacidad humana y a sus limitaciones. Somos humanos y cometemos errores. Nuestros cuerpos están sujetos a límites de tolerancia biomecánica. Es decir, no están concebidos para soportar fuertes impactos o bruscas desaceleraciones. Y además carecemos de capacidad para juzgar la velocidad. Fíjense, un mismo error nosotros tenemos una ruta como esta y un conductor que comete un error y está un poco distraído o mira para otro lado o viene cansado y se sale del camino. No es lo mismo que se salga del camino en esta ruta donde tenemos las columnas expuestas, la columna de hormigón acá expuesta, creo que están viendo mi mouse en el Power, ¿no? Sí, Adriana, lo estamos viendo. Perfecto. No es lo mismo salirse de la ruta en un camino como este, que salirse de la ruta en un camino como este, en donde ya tenemos un sistema de defensas que protege al usuario de un eventual error. Y además tenemos un mejor sistema de señalización, esto está señalizado de otra forma, pero sobre todo tenemos una protección para que el usuario que se sale del camino no sufra una lesión grave. Sufrirá un accidente, seguramente se le va a bollar el auto, pero no va a sufrir una muerte o una herida grave. No es lo mismo salirse del camino en un lugar como este, donde tenemos una baranda mal colocada, que puede llegar a ocasionar la muerte de la persona, o una banquina descalzada, que puede llegar a ocasionar un vuelco y heridas graves, o acá, en una obra en construcción, que tenemos una banquina descalzada, que salirse de la ruta en un lugar como este, en donde tenemos una banquina perfectamente calzada, un talud suave, y no tenemos elementos agresivos que puedan llegar a ocasionar la muerte o heridas graves para el conductor y sus acompañantes.
Entonces, esto es muy importante de entender para decir, bueno, cuán importante es, por ejemplo, el señalamiento transitorio o cualquier otro elemento del diseño, del mantenimiento y de la construcción de la ruta para decir, frente a un error del conductor, cómo responde el sistema para que las consecuencias de ese error no impliquen la muerte o las heridas graves de él o de sus acompañantes o del resto de los que puedan estar circulando por la zona. Bueno, por supuesto, hay muchísimos ejemplos de situaciones en las que vemos que un error puede generar consecuencias gravísimas. Y sobre todo lo vemos en las obras en construcción. Entonces, la infraestructura, ya que el mismo error del conductor puede derivar en daños sustancialmente diferentes, según el diseño y el estado del camino, tenemos que entender lo importante que es alcanzar una comprensión acabada del impacto de la infraestructura sobre la seguridad vial, en todas las fases de la obra vial. Es decir, que un sistema seguro se aplica a la fase de planificación, de diseño, de construcción, de operación y de mantenimiento. Hoy vamos a hablar solamente de aquella etapa en la que se está construyendo una obra. Y justamente en la etapa de construcción, los aspectos que hacen a la seguridad vial son el señalamiento transitorio de obra y las normas de seguridad laboral. Cuando nosotros vemos una obra mal señalizada o insuficientemente señalizada, estamos frente a un sistema en el cual, frente a un error de un conductor, el sistema no está diseñado para mitigar las consecuencias de ese posible error. Y lo mismo con relación a las normas de seguridad laboral. O sea, frente a un error de un conductor, estos obreros están expuestos a daños graves, que lo vemos todos los días en nuestras obras, ¿no? Entonces, una adecuada atención al señalamiento transitorio de las normas de seguridad nos beneficia en múltiples formas. Primero, permitiendo lugares de trabajo más seguros y tranquilos, porque toda la gente que está en la obra solamente se dedica a la obra, y la gente que está ocupada del señalamiento transitorio es la que tiene que manejar todos los elementos que tienen que ver con la seguridad. El que está trabajando con la terminadora, con la motoniveladora, con cualquier equipo que sea, tiene que estar solamente pensando en su trabajo y no pensando en la seguridad. Después tenemos menores posibilidades de que ustedes o sus compañeros de trabajo puedan ser lastimados por un conductor, menores posibilidades que los bienes y equipos de la empresa o del organismo en el que trabajamos sean dañados, menores distracciones de los conductores, menores enojos o malestar. Ustedes saben que un conductor molesto puede llegar a ser más peligroso que un conductor cansado o que un conductor inclusive alcoholizado. Y favorece, por supuesto, el trabajo para que ese trabajo sea un trabajo de calidad. Entonces, nos beneficiamos todos con un adecuado señalamiento transitorio y además los costos de un señalamiento transitorio adecuado son despreciables frente a los costos de las obras. Entonces, no hay ningún motivo por el cual no hacerlo, por el cual no prestarle suficiente atención a estos aspectos. Por otro lado, la empresa o el organismo en el que trabajamos también se beneficia, porque mejora la productividad, mejoran las relaciones públicas, hay menores posibilidades de acciones legales por parte de los conductores o los peatones lesionados, y también menores tarifas de seguros, capaz que no en nuestro país eso es tan relevante, pero sí en otros países. Y todas estas mejoras inciden en forma directa y también en forma indirecta, porque el mejor posicionamiento de la empresa o el organismo en el que trabajamos implica también mejores posibilidades laborales para nosotros. Entonces, ¿cuál es el objetivo de un adecuado sistema de señalamiento transitorio o un adecuado sistema de control de tránsito? También lo podemos llamar así. Es la seguridad de los trabajadores, la seguridad de los usuarios de la vía, la seguridad de los terceros, los rentistas, los peatones, todo aquel que pueda estar en la zona de la obra, aunque no esté directamente involucrado con la obra, y una eficiente circulación vial. Este punto también es importante. De nada sirve que todos estemos seguros si la congestión hace que
que sea muy engorroso circular por el lugar donde estamos trabajando. Bueno, ¿cuál es el alcance que debe tener un buen señalamiento transitorio? En realidad el alcance va más allá de las obras, sino que alcanza todos los trabajos que se realicen en las rutas o en las calles, con mano de obra ya sea propia o contratada, es decir, obras, tareas de conservación, medición de equipos especiales. Tengamos en cuenta que nosotros tenemos equipos especiales que circulan por la ruta a 3 km/h, como es el caso del camión deflectógrafo, por ejemplo. Un camión que circula a 3 km/h es como si fuera un camión inmóvil, es como si fuera un equipo trabajando en media calzada. Entonces tenemos que tener las mismas precauciones que tenemos para una situación en la que media calzada está cortada. Los equipos de evaluación de pavimentos, cuando tenemos que hacer una calicata, por ejemplo, en un camino, en una ruta, en donde hay parte de la calzada que está por la cual no se puede circular, y tenemos gente trabajando, haciendo la calicata, obteniendo las muestras. Entonces durante todo ese periodo hay que considerarlo como un trabajo de obra, y el señalamiento transitorio tiene que ser de acuerdo a esos trabajos. Los fundamentos del sistema deben ser la visibilidad, es decir, la visibilidad implica que todos los elementos que utilizamos para el señalamiento no solamente tienen que ser visibles, sino también comprensibles. Ropa de trabajo apropiada, señales adecuadas en tamaño, limpias, reflectivas, y en condiciones climáticas adversas, por supuesto, reforzar el señalamiento, ¿no? Y maximizar los dispositivos luminosos. Y también cómo nos ubicamos para ser visibles. Es decir, el banderillero, por ejemplo, se tiene que ubicar en lugares adecuados, tiene que tener, por ejemplo, que esto nos pasa, sobre todo en el norte, con las temperaturas altas. Hay calor, hace calor, y hay un arbolito y se ponen debajo del arbolito. Debajo del arbolito no se los ve. Entonces, ese tipo de cuidados hay que tener, y por eso todos tenemos que estar formados, capacitados, instruidos para desarrollar esta tarea. El segundo fundamento es el tema de prevención, es decir, hay que señalizar para que el usuario siempre sepa qué tiene que hacer y con qué se va a encontrar. Con estas dos consignas, que es evitar dudas y evitar sorpresas. Siempre cuando estamos revisando una zona que está señalizada con señalamiento transitorio o con cualquier otro señalamiento, yo tengo que transitar como si fuera un usuario que por primera vez circula por ahí. Entonces, el señalamiento me indica claramente lo que tengo que hacer y con qué me voy a encontrar. Esa es la consigna, evitar dudas y evitar sorpresas. Y después el control, que es guiar siempre al tránsito. El usuario debe sentir que lo están guiando al atravesar la zona de trabajo. Podemos denominar entonces señalamiento transitorio a todo el sistema de elementos necesarios para poder desarrollar las tareas de la actividad vial con la menor cantidad de riesgos posible. Y acá estamos incluyendo al personal, la ropa que lleva puesta, las señales, los dispositivos, la logística y los conocimientos. Y esto es muy importante también. Yo tengo que tener personal formado para hacer toda la coordinación del señalamiento transitorio. No basta con tener los elementos, el personal, la ropa, las señales, sino que hay que tener una logística bien armada y personal bien formado para poder llevar adelante la tarea en forma eficaz, por supuesto. Bueno, en el tema de señales se deben respetar las medidas, los materiales. El revestimiento siempre tiene que ser con lámina retroreflectiva, el tamaño del texto, máximo 3 renglones u 8 palabras, igual que en el señalamiento definitivo, ¿no? Y el tamaño de las letras, siempre según la norma y la especificación. De lo cual no vamos a hablar hoy, porque no nos daría el tiempo para hacer un desarrollo completo de esto. Simplemente vamos a ver las señales reglamentarias, ¿no? Que son las mismas señales reglamentarias de un señalamiento definitivo, y algunas de las señales preventivas, obra en construcción,
a 300 metros voy a encontrar obreros trabajando, en la señal de precaución. Al inicio, lo que llamamos el área de anticipación, ahora vamos a ver bien a qué nos referimos, siempre tiene que haber un cartel que me diga qué es lo que voy a encontrar en los próximos tantos kilómetros, y los carteles de velocidades máximas, que son los admisibles a lo largo de toda la obra. En la obra en sí, todos los carteles, dependiendo por supuesto de la situación y de la obra en la cual estemos trabajando, y en el área de finalización siempre también el cartel de que termina la construcción y el cartel que me indique, bueno, ahora las velocidades máximas son estas, porque si no, el usuario nunca sabe dónde termina la obra y dónde recupera sus posibilidades de circular a las velocidades normales de ese camino. Siempre entonces se deben respetar, tanto de las señales como del resto de los dispositivos, las medidas, los materiales, los colores, las bandas de lámina retroreflectiva y la estabilidad de los elementos. Otros dispositivos que no son señales son los delineadores, los conos, hay distintas medidas, estos son los que figuran en nuestro manual, pero hay distintas posibilidades, hay tambores más grandes, más chicos. Lo más importante acá es que todo lo que está marcado como blanco tiene que ser lámina retroreflectiva. No puede ser simplemente pintura blanca que no se vea de noche, que no se vea cuando es iluminada por los faros de los autos. Todo lo blanco tiene que ser material retroreflectivo. Después tenemos los distintos tipos de vallas, tipo 1, tipo 2 y tipo 3, las barandas canalizadoras y lo que es el cerco plástico reticular. Estas barandas canalizadoras se pueden cargar con agua o con arena para darles estabilidad. Son plásticas, acá vamos a ver, por ejemplo, estas son, fíjense que son de color blanco y rojo, no son retroreflectivas, pero todas tienen una banda retroreflectiva para ser vistas, y son cargadas con agua. El problema de este sistema es que tienen que estar correctamente unidas las barandas para hacer el efecto de un sistema de contención, que realmente impida que una persona que se sale del camino tenga un accidente grave. El problema de estos sistemas es que se pinchan con mucha facilidad, y en ese caso se pueden llenar de arena y cumplirían más o menos la misma función. Por supuesto es mejor de agua porque es más fácil de llenar y vaciar y de transportarlas vacías. Entonces, esto sería como debería hacerse, y esto es como no debería hacerse, ¿no? Vinculadas con cualquier elemento, vacías, ¿no? Que es lo que encontramos en muchas de nuestras obras. Y después está la señalización luminosa. Son señales de tránsito con luz propia, permanente o intermitente, que tienen por finalidad transmitir órdenes o prohibiciones, modificar las reglas generales para ciertos casos, ¿no? En un camino que está habilitado, prohibido pasar, o advertir de determinadas circunstancias, encauzar y regular la circulación. Siempre debe respetarse que la tensión sea de 12 o 24 volts, que los dispositivos sean normalizados y evitar siempre la utilización de balizas de combustible líquido, ya que frente a un choque, estas balizas pueden derramarse y pueden generar accidentes más graves, que también hemos visto alguna vez que ha ocurrido. Bueno, los dispositivos luminosos pueden ser individuales o pueden estar montados sobre tambores, pueden ser balizas dentro de lo que sería un vehículo o dentro de lo que son los carros, los trailers, de paneles de advertencia. Y también hay otro tipo de dispositivos, como semáforos portátiles, que también son arrastrados por trailers,
o la linterna para banderilleros, otros tipos de señales portátiles de mensaje variable. Y lo que llamamos amortiguadores de impacto, que son elementos que se ponen al inicio de las obras para indicar con estas flechas encendidas para dónde tiene que desviarse el tránsito, y tienen este amortiguador de impacto para, en el caso de que algún vehículo continúe o no frene a tiempo, tener suficiente, permitirle a ese vehículo que con el amortiguador su accidente sea menos grave y no afecte a todo el personal que va a estar trabajando adelante del camión, ¿no? En la zona de obra específicamente. Este es otro modelo de amortiguador de impacto. Bueno, los banderilleros. Para el control del tránsito en zonas con limitación de carriles, es necesario emplear banderilleros, que tienen que ubicarse en ambos extremos y controlan el sentido de circulación, ya sea mediante testigos entregados a los conductores o comunicándose con equipos de radio. Hoy ya no se justificaría que no exista algún elemento de comunicación que sea admisible. Pero hay sectores donde no hay señal, donde se complica mucho la transmisión, entonces siempre lo del testigo es algo que no hay que dejar de tenerlo en cuenta. También se recomienda en zonas con alto tránsito, zonas con restricción de ancho, limitación a un solo carril, por supuesto, o desvíos. Y me gustaría hacer un reconocimiento acá al tema de los banderilleros, porque no es exagerado decir que el trabajo de los banderilleros es uno de los más importantes de la cuadrilla en lo que tiene que ver con la seguridad vial. Porque el trabajo del banderillero es cuidar de la vida de todos, de los usuarios, de los trabajadores y su propia vida, por supuesto. Cualquier falta de atención o un error puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, aunque parezca muy exagerado. Por eso es tan importante que los banderilleros estén atentos, estén bien entrenados, estén adecuadamente equipados para trabajar en forma segura y eficiente, y también tranquila, porque un banderillero muy estresado, sabemos lo que es el trabajo en la ruta, sabemos lo estresante que puede llegar a ser ver esa cantidad de tránsito a veces que no frenan, ni aunque le pongamos un escopetazo. Entonces el trabajo del banderillero es muy estresante y por eso tienen que ser reemplazados en los tiempos que correspondan y tienen que estar adecuadamente equipados. Tengamos en cuenta que un trabajo efectivo no es algo que simplemente ocurre, sino que es el resultado de la planificación, del apropiado entrenamiento y del uso de buenos procedimientos. Entonces, por otra parte, el banderillero es el que está más en contacto con el usuario, es el que recibe la queja, es el que recibe el enojo del usuario que se ve obligado a detenerse o a circular más despacio. Entonces su actitud y su aspecto es lo que afecta directamente a la mirada que el usuario va a tener de los trabajos que se están realizando en la vía. Es absolutamente relevante su aspecto y su actitud, ¿no? Esa actitud de que no le importe nada, o la actitud de sentir que su trabajo es importante, pero esto, como dije recién, no es algo que simplemente ocurre, es algo que debe transmitírselo el jefe de la cuadrilla, el capataz, el jefe de obra, o sea, el técnico o el profesional que esté a cargo de la obra debe saber transmitir estos conceptos para que el banderillero sepa lo importante que es su trabajo. Bueno, siempre tiene que tener ropa de trabajo con chaleco reflectivo, parado en la posición visible. Cuando se trabaja con dos banderilleros tienen que usar equipo de radio y siempre tiene que haber uno que sea el que está a cargo y el otro el que acata las instrucciones. No puede haber en esto una duda, estar solo y no mezclarse con el resto de la cuadrilla, y tener siempre clara que su función es manejar el tránsito y no asistir a la cuadrilla, ni mirar las operaciones, ni dedicarse a ninguna otra actividad que no sea la dirección del tránsito.
no tiene que usar celular ni reproducción de música con auricular. Las señales, bueno, están en el manual del banderillero, yo los invito a mirar, están en todos lados. Estas son las que usamos nosotros en nuestro país con esta bandera, pero existen otras opciones también. Esta es la común, esta es continuar, y este es alertar, disminuir velocidad. A mí esto, por ejemplo, bueno, es algo que encontramos por ahí, ¿no? El banderillero mal equipado, no tiene los elementos reflectivos que debería tener. Acá tenemos un buen ejemplo. El banderillero está bien equipado, lo que no pareciera que está bien es el resto del señalamiento, porque acá faltan conos y tambores, pero bueno, por lo menos el trabajo del banderillero pareciera que está bien. Hay otros elementos que se pueden utilizar para... me gusta más el tema del cartel de pare, y el cartel cuando uno lo da vuelta dice siga, para que el tráfico prosiga, y los otros, el mismo cartel de siga, pero con la mano que va indicando para reducir la velocidad del tráfico. En esto los americanos tienen, voy a dejar de compartir para mostrarles un pequeño video, tienen acá está, compartir. Es un pequeño, como para que vean cómo utilizan, a ver si pueden oír. Warn coworkers if a vehicle appears likely to run into the work area. The main traffic device used by flaggers is a stop slow paddle. This sign is octagon shape, at least 18 by 18 inches, with 6-inch high letters. The paddle shall be mounted on a handle that measures at least 5 feet from the ground to the bottom of the sign. Esto es interesante porque no dice siga, dice despacio. Es decir, nosotros estamos habilitando al tránsito a continuar, pero le estamos advirtiendo que de todas formas tiene que ir despacio. Entonces, me gusta más esta opción que utilizan ellos que la opción del siga, pare y siga. Esta es otra parte que es importante acá. El banderillero nunca tiene que estar en la zona donde circula el tráfico, pero a veces sí tiene que desplazarse para ser visto por los vehículos que After vienen you've atrás. stopped the first vehicle, remain on the shoulder of the road. This is your normal flagging location. You should never stand in the traffic lane. However, after stopping the first vehicle, if drivers of approaching vehicles are unaware of your presence, it may be necessary for you to stand in the traffic lane. You may only stand near the center line. Do not cross the center line. When you are satisfied that the drivers of all approaching vehicles are aware of your presence, you should move back to your normal flagging location on the shoulder. Keep your paddle on stop until you are safely on the shoulder of the road. Only then may you release traffic. Bien, esto quería mostrarles porque me parece muy, muy importante destacar el profesionalismo necesario para una tarea en la que además están involucrados los usuarios, está involucrada la cara de la empresa, ¿no? Es la cara visible de la empresa o del organismo que está trabajando en la ruta. Bueno, vamos a seguir compartiendo. Bien. Un buen planeamiento de control de tránsito implica 4 pasos. Diagramar, definir, colocar y recorrer. Acá vamos a ver un ejemplo, nada más que para que les quede claro qué implica cada uno de estos pasos. En diagramar yo tengo que dibujar, aunque sea en forma esquemática, el área de trabajo y los posibles movimientos del tránsito y los otros usuarios, identificar las banquinas, los pasos peatonales. Pensemos que estamos hablando de zonas urbanas o de zonas rurales, ¿no? Acá hay un ejemplo que yo les traje que es urbano, anotar todos los sentidos de circulación de tránsito, el número de carriles, comprobar si hay posibles peatones o puede haberlos, anotar pendientes y curvas, entradas de vehículos desde calles, pasajes, garajes, particulares o públicos, pasajes, por ejemplo.
una situación como esta, que es una encrucijada de dos avenidas. Esta sería la zona de obra acá en el medio. Entonces yo tengo que hacer un señalamiento adecuado de esto. En general, si yo no sé nada del tema, no sé por dónde empezar. Bueno, esto es por donde hay que empezar, es por indicar todos los movimientos posibles. Acá tenemos los sentidos de circulación, los posibles cruces peatonales, los posibles sentidos acá para ingresar o salir del garage, para ingresar o salir del garage. A partir de acá ya podemos definir los tipos de dispositivos y señales a ser utilizados, la cantidad y la ubicación. Al seleccionar los dispositivos y ubicarlos en el esquema, los voy ubicando en el gráfico, y ahí defino cuántos son necesarios y armo una planilla de cómputo. Entonces, estos serían los dispositivos para utilizar en un caso como este. Esta sería la ubicación de los dispositivos, ¿no? Los conos, los tambores, las señales, la señal de pare, y la zona de obra perfectamente bien delineada, con tambores, con vallas y con flechas. Y en base a este esquema hago un pequeño cómputo como para decir, bueno, a ver cuánto cuesta esto. ¿Y cuánto cuesta esto en relación al costo de la obra? Nada. Realmente es un costo despreciable. El tercer paso es ya colocarlo efectivamente en la obra, una vez que está la obra iniciada. Y acá hay que recordar, retirar o tapar toda señal anterior que no tenga validez en la situación de obra, porque muchas veces ponemos las señales transitorias, pero nos olvidamos de sacar las señales que había antes y que ya no tienen validez mientras dure la situación de obra. Y después hay que evaluar y corroborar distancias y visibilidad. Eso es muy importante, porque muchas veces en un gráfico se ven las cosas de una forma, pero en la realidad las cosas se ven diferentes. Entonces es muy importante este último paso, que sería desplazarse en todos los sentidos posibles, verificar las distancias, confirmar cada movimiento peatonal. Tengamos en cuenta que los viales, sobre todo los viales de la ruta, nos olvidamos muchas veces de los peatones o de otro tipo de vehículos, o pensamos en el tránsito en sentido longitudinal y nos olvidamos del tránsito en sentido transversal. Bueno, confirmar entonces cada movimiento, observar los problemas no detectados, verificar las distancias de visibilidad y, por supuesto, cambiar lo que haya que cambiar. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta, sobre todo en lo que tiene que ver con trabajos en zonas rurales, en rutas, es lo que es la zonificación. Un buen señalamiento transitorio tiene 4 zonas bien definidas, que son el área de anticipación, el área de transición, el área específica de trabajo y el área de finalización. Entonces, acá tenemos el área de anticipación, que tiene que tener una longitud suficiente como para que cualquier usuario tenga tiempo para realizar las maniobras que tiene que realizar, el área de transición, el área de trabajo, con sus espacios de amortiguación longitudinal y transversal y lateral, y el área de finalización. Vamos a ver más con precisión esto. El área de anticipación entonces se tiene que ubicar antes de cualquier alteración de la trayectoria, previo al área de transición. Justamente tiene por finalidad anticipar a los usuarios que la situación habitual está modificada, que se van a encontrar realizando tareas en el camino que van a alterar su trayectoria habitual. Entonces hay que advertir e informar claramente respecto de lo que se van a encontrar y qué es lo que tienen que hacer alrededor o a través del área de trabajo. Esta es la longitud que tiene que tener la zona de... vamos ahora a la zona de transición. La zona de anticipación puede llegar a tener 500 metros o 1000 metros si estamos hablando de
de rutas de velocidad alta. Por lo menos 1000 metros cuando hablamos de autopistas y por lo menos 500 metros cuando hablamos de rutas con velocidad máxima de 80 o 90 kilómetros por hora. También es importante no anticipar demasiado antes, porque si anticipamos demasiado antes, el usuario después se olvida, no encuentra nada y cree que no hay en realidad una obra. Cree que el cartel está mal puesto o que se lo olvidaron, y entonces después no respeta las señales que están puestas para la obra. Bueno, el área de transición entonces tiene por finalidad la canalización del tránsito, desde los carriles habituales hasta lo que es el área de trabajo. Las longitudes varían en función de la velocidad máxima definida en la ruta, pero pueden oscilar entre 75 a 200 metros. Se calculan en función de la longitud máxima de la transición, de la velocidad máxima permitida, y de la reducción del ancho de la calzada en metros. Bueno, son fórmulas muy sencillas, pero bueno, 75 metros es un valor adecuado para velocidades de 60 kilómetros por hora. El área de trabajo en sí, pensemos que en general las vialidades no permiten áreas de trabajo mayores a 200 metros, mientras se está trabajando, tienen que limitar la cancha de trabajo a estos 200 metros, salvo autorización por escrito. Y acá vemos el espacio de amortiguación longitudinal y el espacio de amortiguación lateral, que siempre tiene que estar presente entre lo que son los dispositivos que se coloquen y la zona de obra en sí. Y el área final, que es donde finaliza la zona de tránsito controlado, y a partir de ahí se retoma la circulación normal. Para señalizar esta zona, justamente hay que colocar sí o sí el cartel de fin de zona de obra, y además los carteles que indiquen las velocidades máximas permitidas. Esto no tienen que olvidarse porque es muy habitual que no se coloque y el usuario sigue circulando como si fuera que no sabe si la obra terminó o no terminó. Como procedimientos en obra para la colocación, hay que tener en cuenta que los trabajadores siempre tienen que estar de cara al tránsito cuando colocan las señales y los dispositivos. Siempre deben ubicarse primero las señales que van más lejos de la zona de obra y luego se continúa emplazando los otros dispositivos. Y los conos, cuando están en la calzada, tienen que tener esta distancia entre ellos, es decir, 30 centímetros en el sentido transversal de la calzada, en el sentido del perfil transversal, y 7,5 metros en el sentido longitudinal. Recordemos que muchas veces las empresas, o porque les roban los conos, o porque se van destruyendo con el uso, etcétera, bueno, empezamos a limitar el número de conos y nos encontramos por ahí con un solo cono o dos conos en una calzada de 3,5 metros. Una calzada de 3,5 metros, si estamos mirando más o menos estas distancias, tiene que tener 10 conos o 8 conos por lo menos para que le dé al usuario esta sensación de canalización, que la barrera de conos lo está canalizando para que el usuario vaya hacia el desvío. Entonces, siempre, como dijimos, los trabajadores tienen que estar de cara al tránsito, siempre primero ubicar los dispositivos en este orden que yo lo estoy marcando. Los que están más alejados y en el sentido opuesto al de la obra, después los que están más alejados en el carril donde está la obra, el personal, y ahí se empiezan a colocar los conos siempre de más lejos al más cerca. Y siempre los trabajadores mirando el tránsito. Recordar siempre tapar o retirar toda señal anterior que no tenga validez en la situación de obra. Y recién ahí que aparezcan las personas que tienen que trabajar en la obra.
siempre tienen que colocarse bolsas de arena para sujetar las señales, porque las piedras resultan ser elementos muy peligrosos en el caso de que haya un desvío. Entonces, las señales deben ser sostenidas, porque en las zonas rurales el viento en general hace que este tipo de señales, si no, se caigan y bueno, y no cumplen su función. Esto estoy marcando porque acá, por ejemplo, había una obra en donde se restringió el paso lateral a lo largo de todo el camino, y sin embargo continuaba esa señal que dice pista de manejo, área metropolitana. Esta señal debería ser retirada o bien tapada, se puede tapar con bolsas negras. Otro punto que es importante verificar, o sea, nosotros lo pusimos en el plano, pero cuando vamos a poner la señal, había un árbol que estaba tapando la señal. Entonces, estas son las cosas que es imprescindible recorrer el lugar para verificar que todo lo que se planificó está cumpliendo la función con la que se planificó. O, por ejemplo, esta situación en donde vemos que la velocidad máxima es de 40 kilómetros por hora, porque voy a encontrar obreros, a pesar de que acá no hay obreros, hay ovejas, pero no importa, y no tapé el cartel de velocidades máximas que está ahí atrás. Entonces, bueno, por eso es tan importante recorrer, además de hacer el plano, o el diagrama, o un esquema, se puede hacer a mano inclusive, dibujar las señales, fijarse dónde uno las va a colocar, pero después sí o sí recorrer para evitar todo este tipo de situación, ¿no? Bien. En obra es muy importante la etapa de inspección, es decir, durante toda la obra yo tengo que tener personal instruido, bien entrenado para hacer inspección. Todos los días hay que revisar el señalamiento transitorio de obra en aquellas obras que duran, por supuesto, más de un día, ¿no? Como son la mayoría de las obras de construcción en camino. Es una herramienta básica. Hay que inspeccionar todo lo que es durante el día, las señales, dispositivos que estén en el lugar correcto, que no se hayan caído, que no se los hayan robado, que estén limpios, en buenas condiciones, que cumplan con las especificaciones de reflectividad, que estén a la distancia que tienen que estar, y verificar que todas las luces y balizas funcionan adecuadamente. De la misma manera, a la noche, antes de retirarse, hay que hacer una inspección, y en general a la noche cuando se encienden las balizas. Ahora, cuando hablamos de noche, la inspección tiene que ser antes de que se haga de noche. Entonces yo depende del lugar del país y depende del periodo del año, pero una hora antes de que se haga de noche, yo ya tengo que salir a recorrer toda la obra y encender las balizas, porque siempre puede haber alguna situación, siempre puede haber alguna batería que no funcione y que la tenga que cambiar. Entonces es muy importante que ese proceso, esa inspección nocturna, se haga todos los días y se haga antes de que se haga de noche. Y además, esto que puse acá, yo les quería mostrar, pero no creo que haya tiempo, después se los muestro si queda tiempo, siempre documentar la inspección. O sea, si yo estoy a cargo de esto, tengo que escribir lo que vi. Hoy día es mucho más fácil que antes, porque tenemos el celular, sacamos la foto y ya queda registrado el lugar donde la sacamos y queda registrada la hora en la que sacamos la foto. Pero tenemos que tener un registro documental de la inspección, porque ante cualquier situación nosotros tenemos que tener la constancia de que vimos una falla, de que hicimos algo al respecto. Esto ya para cuidarnos nuestra responsabilidad y la de la empresa en la que trabajamos. Bueno, la inspección nocturna detecta estas cosas.
Y fíjense, acá no era que no andaba la flecha, era que todavía no la habían prendido porque esta ruta, esta obra, tenía 11 kilómetros de longitud. Y siempre salían un solo equipo a prender las balizas cuando se hacía de noche, antes de que terminaran los 11 kilómetros. Entonces, la baliza andaba, pero no estaba prendida, o sea que la función que tenía que tener no la tenía. Otras flechas sin funcionar, balizas que no funcionan. Acá tenemos dispositivos sucios y sin material reflectivo. Estos de noche no se veían nada. Bueno, tambores con material reflectivo, pero con una suciedad que hacía que ese material reflectivo no cumpliera con su función. Esta sí, acá también hay que destacar cuando algo está bien señalizado, sobre todo la canalización. O sea, un usuario que llega acá se da cuenta de lo que tiene que hacer y por dónde tiene que ir. Esta es otra falla muy común, no tener en cuenta dónde se tiene que parar el transporte público hasta tanto esté terminada la obra. Entonces las personas esperan donde ven que hay otro, ahí van y esperan. Muchas veces no saben bien dónde esperar. Y después está la remoción, es decir, tengo que retirar todo, pero ¿cuándo? Retiramos todo cuando la obra terminó. Primero tiene que terminar la obra, se retira la obra y recién ahí se retira todo el personal y recién ahí voy retirando en sentido inverso a como lo coloqué. O sea, primero lo que está más cerca de la obra, después lo que está más lejos de la obra, siempre mirando el sentido del tránsito, retiro a las señales que están del lado de donde estaba la obra y después las señales que estaban en el carril contrario. Y después, no nos olvidemos, recorremos todo el sector de obra para asegurarnos que no hay nada dejado sin querer, como suele pasar, porque muchas veces pasa esto, la obra se terminó, pero hay carteles que quedan, a pesar de que la obra está terminada. Y entonces esto es un enorme problema porque empezamos a perder confiabilidad. Cuando tenemos carteles que no están indicando una situación real, el usuario termina no creyéndole a los carteles. Perdemos credibilidad, perdemos confiabilidad, y eso nos hace perder como organismo o como empresa prestigio, por decirlo de alguna forma. Bueno, hay que tener en cuenta también que las obras abandonadas, que implican posibilidades de riesgo, ¿no? Porque un peatón puede caer en un pozo, un conductor salirse del camino, o chicos que se lastiman, además de la posibilidad de juicios y la carga emocional que implica ser partícipe de un siniestro, ¿no? Si se hubieran tomado las consecuencias. Entonces, en las obras abandonadas o sin actividad, también tenemos que tener en cuenta lo que es visibilidad, prevención y control. Siempre los tres fundamentos de lo que es el señalamiento transitorio. Por ejemplo, bueno, estos son elementos, las placas metálicas o de madera en algunos casos cuando no hay tanto tránsito, para cubrir sectores que están abiertos y que por algún motivo no se está pudiendo trabajar. Por ejemplo, a veces pasa que se abre una obra y se encuentran caños, y entonces tiene que venir otro organismo, tiene que venir el organismo que maneja el agua, o que maneja la fibra óptica, o que maneja la electricidad, y entonces durante una semana eso tiene que quedar abierto, pero paralizado. Y entonces este tipo de dispositivos son útiles para eso. En estas obras abandonadas o sin actividad, hay que también inspeccionar el lugar regularmente, buscar las señales dañadas y repararlas,
obtener la presencia de fuerzas de seguridad cuando hace falta, y siempre tener un registro de lo que hallamos mal y qué hicimos para corregirlo. No nos olvidemos de ese punto, documentar la inspección, registrar lo que hallamos mal y qué medidas tomamos para corregirlo. Voy a mostrar algunos casos, por ejemplo, un caso argentino, rural, en la ruta 95, que empezaba con este cartel, ¿no? A 200 metros y máxima 60, bien. Obviamente a 200 metros acá no hay nada, está el cartel, pero el usuario ve que no hay gente trabajando. El siguiente cartel es este de máxima 40, y allá atrás está el que les mostré hoy de velocidades máximas combinadas, que no fue tapado. Precaución a 200 metros sobre construcción, tampoco vemos todavía a nadie. Precaución a 100 metros, tampoco vemos a nadie. Ahí ya está el cartel de equipos trabajando, que tampoco vemos. Este es el típico error de anticipar con demasiada anticipación, valga la redundancia. Porque el usuario va a pensar, no, acá no hay nada, se olvidaron los carteles. No va a pensar, no, bueno, está más adelante. Acá recién vemos el equipo trabajando. Con algunos conos, pocos, escasos, como les decía hoy, en 3 metros, que mide esta calzada, o 3 metros y medio, por lo menos tendríamos que tener 8 conos visibles, que me canalicen ese tránsito para que el tránsito sepa que tiene que ir por el costado. Y el banderillero está. Termina la zona de obra y no me encuentro con más nada. Me encuentro con el equipo, la terminadora, etcétera, y se terminó. Acá se terminó, no hay ningún cartel que diga fin de obra. Bueno, otro caso argentino, otros ejemplos. Bueno, esto es un ejemplo en Ruta 11. Una zona que se ensanchó y no había suficiente señalización que me indicara, esto es un peligro muy grande. O sea, estos conitos no son suficientes para indicar este tipo de irregularidad. Esto sí, acá había un camión trabajando, pintando el eje. La pintura de eje es un problema siempre porque es un camión que avanza muy despacio, entonces se considera como si fuera un equipo quieto. Y ahí lo que se hacía era desviar este tránsito, se tenía que desviar por la banquina. Entonces acá vemos que hay una suficiente cantidad de conos y una buena canalización para... aparte acá el banderillero les entregaba a los camioneros, les entregaba un folleto diciéndoles qué hora era, para qué era, inclusive ahí tanto la empresa como el organismo puede hacer su propia difusión de los trabajos que está haciendo. Bueno, caso argentino urbano, tenemos el Paseo del Bajo, que fue una obra tremendamente compleja, con sus fallas también, pero algunas situaciones que destaco es lo bien que estaban puestos los vallados, vallas nuevas, en buen estado, cargadas de agua. Bueno, el equipo de iluminación funcionaba bien, los conos tenían buena distancia entre sí. Se consideró, en muchos sectores había que considerar el movimiento peatonal porque estamos en medio de una ciudad, ¿no? Pero estaba bastante bien considerado. Bueno, este es un caso chileno en donde esta ruta es una autovía y estos dos carriles se cerraban porque estaban trabajando en estos dos carriles. Entonces acá vamos a ir viendo, diapositiva tras diapositiva, cómo se iba canalizando el tránsito del carril de la derecha, del tránsito que venía por acá, hacia un carril que en circunstancias normales sería contramano. Pero acá, bien canalizado, con buena cantidad de conos, y
y la verdad es que uno circulaba por acá y se sentía seguro, no tenía dudas, no se encontraba con ninguna sorpresa. Bueno, ¿cuáles son las fallas? En realidad, fallas podemos encontrar muchísimas, todo el tiempo que uno recorre rutas puede encontrar cosas malas y cosas buenas. Por supuesto, hay que destacar cuando algo está bien, sobre todo cuando uno tiene que trabajar con los equipos que están a cargo del señalamiento transitorio. Es muy importante la acción colaborativa, no estar de inspector marcando solamente las cosas que no están bien, sino tener esta actitud colaborativa y decir no solamente lo que está mal, sino cómo hacer para resolverlo. Porque es muy fácil la crítica, pero no tan fácil, sobre todo cuando las obras son complejas, no es tan fácil decir cómo resolverlo, ¿no? Bueno, fallas habituales, por ejemplo, tenemos acá una canalización inadecuada. Este tránsito tenía que circular por acá y doblar acá, no podía seguir porque se decía contramano. Esto era muy insuficiente. Es una indicación verdaderamente muy insuficiente. Acá, por ejemplo, tenemos dos paneles de precaución con las bandas hacia un lado y hacia el otro. Los paneles, este panel está bien, en este sentido. Las bandas tienen que apuntar hacia la calzada en la que estoy transitando. No tener en cuenta a los peatones, no darles un lugar seguro para cruzar. Esto también pasa mucho. No tener en cuenta los colores. Bueno, nosotros tendríamos que haber hablado de señalamiento en general antes de abordar el señalamiento transitorio, pero casi todos los integrantes son personas que son profesionales o son técnicos o son estudiantes. El señalamiento que indica la obligación de moverse por un sector no puede ser azul. El azul me indica posibilidad de moverme por un sector. O sea, usted puede circular por acá, no usted debe circular por acá. Entonces, en un lugar como este, el cartel que corresponde es este. Este es el cartel que corresponde, el blanco y rojo. ¿Sí? Indica la obligatoriedad de circular por ese sector. Después, el otro tema muy común en el señalamiento transitorio es no respetar la calidad de las láminas. Se colocan señales y dispositivos que no se ven de noche, y esto es un verdadero problema, sobre todo en estas obras que se van a prolongar por muchos días, porque no son visibles directamente. Esta sería una lámina visible. Ahí se ve bien lo que es la calidad de la lámina, el grado de ingeniería prismático, se ve claramente. Este es otro punto. Más no siempre es mejor. Más no siempre es mejor. Agregar tantos carteles para decir lo mismo, y encima el azul, o sea, acá solamente con con estos buenos chevrones, que está dado vuelta, digamos, tendría que estar con las líneas, no dado vuelta, tendría que ser otro, ¿no? Con las líneas inclinadas hacia este lado, sería suficiente, pero estoy poniendo más carteles, estoy poniendo que es contradictorio, y en realidad esto no es mejor. Entonces muchas veces no tiene que ver solamente con una cuestión de cantidad, tiene que ver con elegir el señalamiento que corresponde. Bueno, los elementos de apoyo de las señales, por supuesto, esta no es forma de sostener los carteles,
porque pasan cosas como esta, o como, bueno, este es otro error. Por ejemplo, este es ensanchamiento de calzada, pero en realidad lo que estaban queriendo mostrar acá era el estrechamiento de la calzada. Entonces no sabemos si esta está dada vuelta o si se equivocaron. Es probable, porque muchas veces el que hace la señal, o sea, el que la construye físicamente, no es el que está en la ruta. No sabe lo que uno está queriendo indicar. Por eso es tan importante eh, los conocimientos, que a cargo del señalamiento transitorio siempre haya un profesional que esté en todas las instancias de del trabajo, desde el diseño, el proyecto, la planificación, hasta el momento en el que se colocan las señales. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, desnivel en calzada y ninguna señal que lo indique, ¿no? Acá tenemos desnivel en los dos sentidos, tanto en el sentido de circulación, como que cabría esta señal, como en el sentido del desnivel entre los dos carriles. También esto habría que señalizarlo. Acá, por ejemplo, tenemos pare y ceda el paso. Primero pare es una cosa y ceda el paso es otra. Entonces, o pare o ceda el paso. Y para cada una de estas hay una señal correcta. Para ceda el paso está la señal de ceda el paso y para el pare está la señal de pare. En este caso, la señal adecuada es la de pare y con el símbolo que tiene que tener. El octógono de pare, rojo con las letras blancas. No esto, que al final no se entiende bien, y además acá había dos posibilidades de circulación, y esto era verdaderamente incorrecto, pero además insuficiente. Bueno, esta es la que les mostré hoy. Próximos 40 kilómetros, 40 de máxima, y sin embargo, ¿en qué quedamos? Esta es la señal que se ve allá al fondo, que la agrande un poquito para que la vean. Bueno, este tipo de señales inventadas que en realidad no hacen más que confundir. No se entendía cuál era el camino cerrado, cuál era el camino a Formosa, faltaban todos los dispositivos que canalicen y le den justamente al usuario la idea de que ya ahora sí sé por dónde tengo que ir. El usuario llegaba, se encontraba con este cartel y no se encontraba con ningún dispositivo de canalización. Y acá lo mismo. Atención, Formosa, prohibido ahí, tapando la flecha, desvío. Estas son señales inventadas, pero esto es por no utilizar las señales que existen y sobre todo por no utilizar los dispositivos. Si yo uso dispositivos, no necesito esmerarme tanto en encontrar la señal que diga lo que quiero que el usuario entienda. Con los dispositivos bien colocados, ya el usuario entiende lo que tiene que hacer. Bueno, estamos medio en el tiempo, bárbaro. Lo que quedan unos minutos van a quedar unos minutos para hacer preguntas. Así que no sé si pueden ya habilitar el chat para las preguntas y yo termino ahora en 2 minutitos más. Bueno, este es otro, camino clausurado, y en realidad no se entendía cuál era el camino clausurado, porque no estaba ninguno clausurado, era una señal. Bueno, esta que ya la mostré hoy, ¿no? A 100 metros personas trabajando, pero no se ve nada. Insisto, el área de anticipación tiene que ser de una longitud tal que la gente no se olvide circulando que vio el cartel. Porque si yo lo pongo 2 kilómetros antes, no sirve. Tiene que estar entre 500 y 1000 metros antes de la zona de obra específica. Bueno, peligro a resistencia, este es otro cartel totalmente contradictorio porque no se entiende cuál es el peligro, o si es un peligro de ir a resistencia, o qué. Por no usar justamente las señales que
que están previstas, ¿no? Bueno, peligro, otra peligro, justamente el peligro acá pareciera ser el sistema de apoyo de las señales, porque no se deben apoyar así. Las señales tienen que estar bien. Me gustaría mostrarles en el video este. As a flagger, equipment reduces the driver's ability appears likely to run into the work area. The main traffic device used by flaggers is a stop-slow paddle. This sign is octagon shape, at least 18 by 18 inches, Acá van a with ver 6-inch high letters. The paddle lo que quiero es que vean es cómo se arma una señal transitoria, que efectivamente sea transitoria, pero bien shall armada. be mounted on a handle that measures at least 5 feet from the ground to the bottom of the sign. A 7-foot mounted height is recommended to make the paddle more visible. Before beginning any flagging operation, advanced warning signs must be in place. During emergency flagging operations, flagging may begin before warning signs are in place, but warning signs should be put in place once they become available. For most flagging operations, warning signs will include a road work ahead sign, a one-lane road ahead sign, and a flagger symbol sign. In some cases, other advanced warning signs, such as a beep. Bien, bueno, esto es para que vean que a veces las señales son muy pesadas. Ese es un punto que tenemos que tener en cuenta cuando analizamos la logística y la manera de llevar adelante el señalamiento transitorio. Y esto que mostré recién es una manera mucho más económica y mucho más efectiva de manejar el señalamiento transitorio, sobre todo cuando es de obras de bacheo o obras que van a durar por ahí 1 o 2 días, y que siempre voy a tener posibilidad de controlar a ver, vamos a seguir compartiendo la pantalla, de controlar que las señales sigan en su lugar, ¿no? Bueno, otra vez las señales sujetas con piedras, donde debería haber bolsas de arena, es la manera correcta de sujetar las señales. Y elementos que están mal puestos y están puestos tarde. Fíjense, esta señal dice a 100 metros, banquina descalzada. La banquina ya se descalzó hace 100 metros, porque es por supuesto, las obras van avanzando, y por eso es tan importante tener un equipo de señalamiento transitorio, porque si el mismo personal que está en la obra tiene que estar moviendo las señales, va a hacer alguna cosa, la va a hacer mal, o no la va a hacer en forma correcta, como pasó acá. Este cartel debería estar muchísimo más acá ya. Y 100 metros no es suficiente para avisar de semejante peligro que es tener la banquina al borde de la calzada, la banquina descalzada a 20 centímetros. Entonces, y encima, en este caso, con el viento, esta es una ruta que se desarrolla en sentido norte-sur, sur-norte, entonces siempre hay viento norte o viento sur en nuestra región, o sea que siempre pasa esto. No es algo que dice, uy, se me cayó un cartel. Se pasa continuamente. El viento viene del norte o viene del sur, entonces continuamente pasa esto. Así que bueno, esta está ubicada mal y tarde, ¿no? O sea, cuando ya la banquina se descalzó hace bastante. Así que, bueno, tengamos en cuenta, quiero dejarles esta última reflexión, que nosotros, cuando trabajamos en el sector vial, ya sea que trabajemos en una empresa, en un organismo, en una vialidad, en un municipio, en cualquier organismo o empresa que se dedique a esto, trabajamos para el usuario vial. Y el adecuado señalamiento asegura que este usuario
va a circular en forma segura. No solamente el usuario, sino los peatones, los trabajadores, nuestros compañeros, los equipos de la empresa o del organismo, y esto contribuye a un mejor trabajo, a una mayor cooperación de los conductores y del público en general, y menores reclamos por inconvenientes. Y nos conduce finalmente a la consolidación de un sistema seguro de movilidad, que es para lo cual tenemos que trabajar sin perder de vista. Así que bueno, esto sería todo. No sé si hay preguntas. Dejo de compartir, así les veo la cara a algunos que hayan resistido hasta ahora. Hola, Adriana. No se fueron muchos. No, no, todavía somos un montón. Sabes que tenés 4 preguntas que escribieron ahí en los últimos minutitos en el chat, que si querés te las leo. Ah, espera, abro el chat. Vamos por la primera, en orden. 2018 se publicó IRAM, dispositivo de señal. Nadie lo solicita. Ah, mira. Sí. Sí, sé que existe. Ya tenemos ahorita, tenemos números, estadísticas que nos indiquen cantidad de siniestros, lesiones como consecuencia de un mal señalamiento de obra. La verdad que yo no los tengo. Como sabemos, siempre es muy complejo el determinar las causas de los siniestros. Y además, siendo honestos, es algo que se tapa bastante, porque implica grandes responsabilidades para las empresas y para los organismos viales. Entonces, muchas veces los datos que hay no reflejan una total realidad. No sé si respondí, Karina, a tu pregunta, pero bueno, la verdad es que no tengo datos. ¿Qué normativa? Bueno, la normativa la tenemos. Yo no la puse simplemente porque lo puedo agregar en un par de placas acá está, mira, alguien contestó, Jorge. La IRAM 3961, 3962, 3963 y para dispositivos IRAM 10033. Alguien contestó. A ver, digamos. Igual eso lo pueden encontrar en todos los manuales de vialidad. Si entran a la página de vialidad van a estar los manuales de señalamiento vertical, horizontal y algunas normas para señalamiento transitorio, que también tienen las de la provincia de Buenos Aires, que lo pueden encontrar en la página de la Vialidad Provincial de Buenos Aires, que está bastante completo, y la del Manual Interamericano, que yo justo saqué esa placa porque me parecía que les iba a agregar demasiado material. A ver si la encuentro. Les iba a agregar demasiado dato y eso lo pueden encontrar en cualquier lado. Bueno, está el manual, el pliego de especificaciones técnicas de Vialidad Nacional. Ahí encuentran todo, inclusive lo de las distancias, las áreas de aproximación, de anticipación, de transición, etc. El Manual Interamericano de Dispositivos para el Control de Tránsito, de edición 1991, el anexo L de la Ley de Tránsito, de la 24449, que también tiene todas las señales y para qué sirve cada señal. Pero cada obra, esto ténganlo en cuenta, cada obra tiene que tener una especificación particular de señalamiento transitorio. Y hoy en Vialidad Nacional, por lo menos, alguno me va a desmentir de los que veo acá, que Rubén Lomas puede ser, que hoy se paga el señalamiento transitorio, o sea, se computa y se paga. Entonces, esto es muy importante porque si la empresa no pone el señalamiento, no cobra ese ítem de obra. Y eso ha sido un gran avance por parte de los pliegos de especificaciones en vialidad. Bueno, esto es con la normativa. Y después está el Manual de Señalización de LOCOBI, que es del 2001, las normas IREM que dijimos recién, 3961,
1963, y el manual del banderillero, que también está disponible en internet, que es la traducción de la especificación de ATSA 1994. Quería consultar acerca de las torres de iluminación con grupos electrógenos en zonas rurales. ¿Existen versiones encontradas a favor y en contra de este tipo de elementos? No, en realidad yo no puedo decir que esté en contra. Toda señal que esté bien puesta y que cumpla con las especificaciones, voy a estar a favor. Lo de grupo electrógeno por ahí te referís porque es con combustible. Y entonces puede llegar a ser peligroso, supongo que pregunta Guillermo Genoglio. Pero en realidad, todo elemento bien usado no me podría manifestar en contra, depende de dónde esté puesto también. En general, tratamos de que todo el señalamiento lumínico sea con baterías de 12 volt o 24 volt y que no haya combustible. Si está en algún lugar que pueda ser chocado o colisionado con algún vehículo, ¿no? Guillermo de Corredores Viales, bien. ¿Cuál sería el criterio de tiempo para diferenciar cuando una obra es fija o cuando una obra es móvil? Es decir, que puede tener vehículos de señalización móviles. Mira, esto depende mucho, no sé si hay un criterio para decir cuándo es fija. Una obra, en general una obra vial, salvo que sea un bache, pero nunca es un bache, siempre son muchos baches. Una obra vial siempre es móvil. Por eso es tan importante tener un equipo de gente y una logística preparada para ir transportando salvo que sea un puente. No se me ocurre otra situación en la cual una obra vial sea fija. Un puente o una intersección, ¿no? Una rotonda, eso en ese caso sería una obra fija, un sector fijo, y ahí sí caben otro tipo de estructuras para las señales, porque vos podés poner, si una rotonda, la construcción de una rotonda va a demorar, pongámosle 6 meses, entonces, bueno, se justifica hacer un señalamiento transitorio del tipo fijo, ¿no? Clavando los postes y las señales para... Muy bueno, Adriana, podés volver a pasar tu correo. Mi correo electrónico, sí, ya lo pongo. Es garrido.adriana. Lo escribo acá. @gmail. Ahí está. Con respecto a la respuesta que dio en la iluminación, entonces, no son obligatorios. A ver. Qué gusto verla de nuevo. Patricio del 19 Distrito de Bahía Blanca. Gracias, Patricio. ¿A qué distancia máxima sería correcto advertir que hay una obra en construcción? A 1000 metros. A 1000 metros. A ver, hay algo que no estoy entendiendo. Con respecto a la respuesta que dio de la iluminación, entonces, ¿no son obligatorias? Sí, son obligatorias. Son obligatorias, son recomendables y siempre y cuando estén hechas como deben ser. En lugares, por ejemplo, que yo tengo iluminación artificial, o sea, sectores de las calles que están iluminados, posiblemente no sea necesario. Cada caso tiene que ser analizado. Nosotros no tenemos un manual de señalamiento transitorio como sí tenemos hoy de señalamiento vertical y de señalamiento horizontal. Pero existen un montón de recomendaciones. Entonces, Ac Ramos, no sé quién sos, lo que digo es que si la ruta está sin iluminación, sí tenemos que poner señalamiento luminoso. Eso es fundamental. Es fundamental.
En el caso de tener que señalizar una medición móvil sobre calzada, por ejemplo, el trabajo con un deflectógrafo, o del tipo Lacroix, ¿cuál sería la forma recomendada para trabajar? Y la forma recomendada es que haya una persona nada más dedicada a la señalización, y que está con una camioneta con balizas atrás del camión, y atrás de la camioneta va poniendo los conos. A medida que el camión avanza 100 metros, se mueve, levanta los conos, se mueve, mueve los conos, y este trabajo puede ser rotativo. Si son 3 personas en la cuadrilla, el que maneja el camión en general es el mismo, porque es una súper especialización, manejar el camión Lacroix a 3 km/h, etcétera, pero los otros 2 se van turnando, porque es un trabajo muy cansador hacerlo bien. Y va moviendo los conos, y va moviendo la camioneta con la baliza, y además el camión tiene que tener material reflectivo atrás, y si es posible, un cartel luminoso con flecha que indique para dónde tienen que desviarse los autos que vienen atrás. Bien, estamos en horario. No sé si hay alguna pregunta más, creo que no hay. Exactamente, Adriana, estamos en horario, así que si te parece bien, damos por finalizado el espacio. Muy bien. Nada más les quiero decir que les queda mi correo, que cualquier consulta que se les ocurra después, estoy disponible para responderla. A veces demoro en responder, pero siempre respondo. Excelente. Muchísimas gracias, Adriana. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar hoy acá presentes. Recuerden que les vamos a enviar la grabación de este encuentro, va a estar en nuestro canal de YouTube, y les vamos a mandar junto con ese correo el link para que puedan inscribirse a nuestro próximo webinar. No sé si Hernán, ¿querías decir algunas palabras finales? No, solamente agradecer a Adriana muy especialmente, y a la Escuela de Gestión, y a vos, Catalina, por toda la buena predisposición desde siempre, desde que comenzamos a conversar esta posibilidad de hacer algunos webinars juntos. Nada más eso, y hay varios socios de carreteras conectados y conocidos, así que también les agradezco. Excelente, muchas gracias a todos y a todas por participar. Nos estamos viendo en el próximo encuentro. Hasta luego. Gracias, hasta luego, gracias.